Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha generado un montón de especulación en el mundo del entretenimiento. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de la supuesta verdad del padre de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin. Sí han oído bien. Vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las confirmaciones y lo que realmente podría haber detrás de esta historia que ha capturado la atención de tantos fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Como les adelantaba, el tema de hoy es candente y rodea a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, la química entre ellos era palpable, y los rumores de que su romance trascendía la ficción no tardaron en surgir. Lo que comenzó como una especulación de fans, con el tiempo, pareció confirmarse con numerosas apariciones públicas, gestos románticos y las propias declaraciones de ambos, que dejaban entrever que lo suyo era mucho más que una amistad. Pero como en toda historia de celebridades, siempre hay un elemento de misterio, y en este caso, la figura paterna de Hande Erçel, el señor Erdal Erçel, ha sido un foco de atención especial. Durante mucho tiempo, la opinión y el sentir de los padres de las estrellas son un factor que los fans siempre quieren conocer. En el caso de Hande, su padre, el señor Erdal Erçel, ha sido una figura que, aunque no muy expuesta mediáticamente, supo mantener un perfil relativamente discreto. Sin embargo, cuando se trata de la felicidad de sus hijos, los padres suelen tener una influencia importante, y sus palabras o silencios pueden decir mucho. En este contexto han surgido diversas informaciones, comentarios y supuestas declaraciones que apuntan a la opinión del señor Erdal Erçel sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin. Lo que vamos a explorar hoy es justamente esto: ¿qué se sabe realmente sobre la postura del padre de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin? ¿Fue un apoyo incondicional, una reserva, o quizás algo completamente diferente? Vamos a repasar las diferentes etapas de la relación de Hande y Kerem, y cómo la figura paterna pudo haberse manifestado, o haber sido interpretada, en cada una de ellas. Para empezar, recordemos que cuando el romance entre Hande y Kerem se hizo más evidente, hubo un periodo donde la prensa y los fans estaban ansiosos por cualquier tipo de confirmación. En ese entonces las declaraciones del señor Erdal Erçel eran escasas, pero se percibía una actitud general de respeto hacia las decisiones de su hija. Sin embargo, la verdadera revelación, que ha resonado en los medios y entre los seguidores, se relaciona con un momento en el que la relación de Hande y Kerem, al parecer, atravesaba dificultades o incluso llegaba a su fin. Se rumorea y se ha informado en varios medios que el padre de Hande, el señor Erdal Erçel, en algún punto, habría expresado su preocupación o incluso su desaprobación de la relación. Las versiones varían, pero un tema recurrente es que se sugería que Kerem Bürsin no era la persona adecuada, o que no tenía las mejores intenciones para con Hande. Estas son afirmaciones fuertes, y es importante analizar de dónde provienen y qué tan fiables son. Una de las supuestas filtraciones o testimonios que cobró fuerza fue la de personas cercanas a la familia o al propio Kerem. Se hablaba de que el señor Erdal Erçel era un padre muy protector, y como es natural, deseaba lo mejor para su hija. En esta línea, se especulaba que él podría haber visto ciertas actitudes o comportamientos en Kerem que no le convencían. Esto, claro, es parte de la naturaleza humana y de la dinámica familiar, especialmente cuando se trata de las relaciones amorosas de los hijos. Sin embargo, es crucial recordar que gran parte de esta información proviene de rumores y de la interpretación de eventos mediáticos. Las relaciones de las celebridades son un terreno fértil para la especulación, y a menudo, lo que se publica no siempre refleja la realidad completa. El señor Erdal Erçel, como mencioné antes, ha mantenido un perfil bajo. Las veces que se ha pronunciado oficialmente ha sido de manera muy escueta, siempre defendiendo la privacidad de su hija y su derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasó entonces con esta supuesta revelación del padre de Hande sobre Kerem? Uno de los momentos clave en el que se hizo eco de esto fue ante la ruptura de la pareja, que ocurrió hace un tiempo.
En ese entonces, los medios turcos y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre las razones de la separación. Y en medio de ese huracán, resurgieron los rumores sobre la opinión del señor Erdal Erzel. Se llegó a decir que él habría estado feliz o conforme con la separación, insinuando que nunca aprobó del todo la relación. Por otro lado, también existen versiones que sugieren que, a pesar de las dificultades o reservas iniciales, el señor Erdal Erzel eventualmente llegó a tener una buena relación con Kerem Bürsin. Los padres, en muchas ocasiones, observan y evalúan a las parejas de sus hijos con el tiempo. Lo que pudo haber sido una preocupación inicial, puede disiparse si ven que la persona en cuestión trata bien a su hija y contribuye a su felicidad. Y como sabemos, Hande y Kerem compartieron muchos momentos felices y públicos que, en teoría, habrían sido visibles para su familia. Hay que considerar también el contexto cultural. En Turquía, la familia juega un papel muy importante y la opinión de los mayores, especialmente de los padres, puede tener un peso considerable. Si el señor Erdal Erzel expresó alguna vez una reserva, no necesariamente significa que fuera un desprecio total hacia Kerem, sino más bien una preocupación de padre que busca lo mejor para su hija. Otro ángulo a considerar es cómo estas revelaciones o supuestas declaraciones se difunden. Muchas veces, provienen de periodistas de espectáculos que buscan contenido, o de fuentes anónimas que pueden tener sus propios motivos para filtrar información. La veracidad de estas noticias a menudo es difícil de corroborar de manera independiente, y los fans tienden a creer lo que resuena con sus propias ideas o deseos sobre la pareja. Ahora, si nos enfocamos en la verdad de la que habla el título, es probable que se refiera a un momento específico o a una declaración concreta que supuestamente salió del padre de Hande. Si bien no hay una gran revelación oficial y documentada en la que el señor Erdal Erzel haya sentado a la prensa y dicho que Kerem Bürsin no es adecuado, sí que ha habido indicios, comentarios y especulaciones que apuntan a que su aprobación no fue siempre total. En entrevistas pasadas, Hande ha hablado de su relación con su padre, describiéndolo como un hombre cariñoso y comprensivo. Ha mencionado que él siempre ha apoyado sus decisiones profesionales y personales, pero también que ha sido protector. Este rasgo de protección podría ser la clave para entender cualquier reserva que haya podido tener. Un padre protector querrá asegurarse de que su hija esté en una relación sana y positiva, y eso implica un escrutinio, quizás más del que un padre menos involucrado haría. La narrativa que ha cobrado más fuerza es que en algún momento de la relación de Hande y Kerem, específicamente durante los altibajos o la eventual separación, el señor Erdal Erzel habría manifestado su opinión, y esta opinión no habría sido de total aprobación hacia Kerem. Esto se ha interpretado por muchos como la verdad que buscaba el título. Es la idea de que detrás de cámaras el padre de Hande tenía sus reservas. Pero es fundamental ser cautelosos. ¿Podría ser que estas reservas hayan sido exageradas por los medios? ¿Podría ser que el señor Erdal Erzel simplemente estuviera actuando como cualquier padre preocupado y que su opinión no fuera tan drástica como se pintó? Sin una declaración directa y sin ambigüedades por parte del señor Erdal Erzel, todo sigue en el terreno de la especulación, aunque sea información que ha sido ampliamente difundida y discutida. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la relación entre Hande Erzel y Kerem Bürsin fue objeto de un intenso escrutinio público. Y en ese escrutinio, la figura de la familia de Hande, incluido su padre, inevitablemente se convirtió en parte de la historia. Si hubo un desacuerdo o una preocupación, o simplemente una observación prudente por parte del señor Erdal Erzel, es algo que solo él y su familia conocen realmente. Sin embargo, la forma en que los medios y los fans interpretaron las escasas apariciones y comentarios, crearon una narrativa que se ha mantenido. La llamada verdad del padre de Hande Erzel sobre Kerem Bürsin parece residir en la idea de que él no fue siempre un fanático incondicional de la relación, y que pudo haber expresado preocupaciones, especialmente en momentos críticos. Esto para muchos explicaría ciertas dinámicas que se observaban en la pareja o en el desarrollo de su relación. Es importante recordar que el amor de un padre por su hija a menudo se manifiesta en un deseo de protegerla de cualquier posible dolor o decepción. En resumen, la historia de la opinión del padre de Hande Erzel sobre Kerem Bürsin es una mezcla de hechos, rumores, interpretaciones y el inevitable interés público en la vida privada de las celebridades. Lo que ha trascendido es la idea de que el señor Erdal Erzel como padre protector, pudo haber tenido reservas sobre la relación de su hija con Kerem, especialmente durante los periodos de dificultad o tras su separación.
Aunque no hay una declaración pública explícita y contundente que confirme al 100% estas afirmaciones, la recurrencia de estos rumores y la forma en que fueron reportados por los medios han solidificado esta percepción entre los seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí desgranar esta historia. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones sobre la postura del padre de Hande Erçel respecto a Kerem Bürsin. Como ven, el mundo del espectáculo turco siempre nos deja con mucho de qué hablar y de qué debatir. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que estas revelaciones tienen fundamento, o son solo parte del circo mediático? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen también esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.